amigos, y regresamos. Su segundo maratón, 3 horas 30 minutos, bajándole media hora, más de media hora el segundo maratón con 3 meses de preparación. Ok, después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué siguió? Pues como te comentaba, pues ahí tenía la obsesión de maratones, ¿no? Entonces empecé a buscar maratones en México, ¿no? Es donde uno tiene la posibilidad de asistir. Entonces de ahí me acuerdo que corrí otros 3 maratones. Corrí uno en León, corrí uno en Papantla, Veracruz, y pues de nuevo en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que ahí ya empecé con los ultras. Después de eso, pues ya pues conocí el grupo con el que vamos a entrenar ahorita, los Ultra Trail México. Sí, entonces pues ellos son corredores de montaña, básicamente. Y pues ellos fueron los que me metieron en la locura de correr en pues ya ultramaratones. Por lo regular los ultramaratones en México son en montaña. En Europa, en Estados Unidos hay ultramaratones en asfalto, en pavimento. Y hablamos de correr 100 kilómetros, 100 millas en puro pavimento. Pero en México todavía ese tipo de carreras no existen. Lo que sí existe son correr 50, 60, hasta 100 kilómetros en montaña. Entonces yo me acuerdo que cuando ingresé con ellos, pues ellos se preparaban, por ejemplo, para un 50K, para un 100K. Y la verdad, escucharlos, pues sí fue así de, ¿cómo vas a correr 100 kilómetros? Eso no se... Yo era de los que decía, eso no se puede. Eso no se puede. Eso es imposible. Suele pasar. Y claro, cuando lo más que has corrido son 42 y acabas molido, acabas con 3 días con no poder caminar, pues claro que correr 100 kilómetros se te hace algo descabellado, ¿no? Y entonces, pero ya iba con ellos a los entrenamientos, entonces muchos muy buenos, como por ejemplo Mariana, que me acuerdo muy bien de ella, Mariana, Juan Salazar, Javier, Viruega, Canico. Me acuerdo, ellos subían y bajaban como si nada, ¿no? Y pues te contagian, ¿no? Al final de cuentas dices, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Ellos lo hacen, son tus compañeros de entrenamiento. Entonces escuchas que ya corrieron 50, 60, 80 kilómetros. Y entonces de ahí me acuerdo que me invitaron a un ultramaratón aquí en el Desierto de los Leones. Era un 50K y pues me inscribí, ¿no? Ya como también en grupo es más fácil llevar a cabo el transporte, inscripciones, el viajar con el grupo y todo eso, se vuelve, digamos, andar en grupo y pues entre la gente que nos gusta eso, que nos apasiona, pues todo se vuelve más fácil. Entonces me inscribí con ellos a este ultramaratón y ahí fue la primera vez que corrí 50K. Y la verdad es que acabé bien, de hecho yo me acuerdo que acababa pues más molido, más destruido con un maratón que con esos 50K. Entonces ahora por ejemplo ya sé que por el terreno, ¿no? Es un poco más suave y todo eso, y quieras o no en las subidas vas descansando un poco, y por ejemplo a mí se me da mucho las bajadas, me gusta y de alguna forma me gustó correr 50K y ya de alguna forma también eso te abre la mente y te dice, pues sí puedo correr 50 kilómetros. Si puedo correr 50 kilómetros, seguramente puedo correr 60, ¿no? Pues yo me acuerdo que de ahí corrí en Coahuila, igual nuevamente con ellos, y allá corrí 55 kilómetros. Y ya de ahí, entonces, nos fuimos a Huachochi, al famoso ultramaratón de los Cañones. Y ahí corrí, bueno, yo me inscribí a 63 kilómetros, allá hay 2 distancias, 63 y 100 kilómetros. Y la verdad es que es un ultramaratón muy recomendable para todos los que se van iniciando en esto. Yo creo que ese ultramaratón de los Cañones es conocido a nivel mundial incluso. Ese y el de Caballo Blanco son muy conocidos. Chihuahua, ¿no? Barrancas del Cobre. También, exacto, allá en Chihuahua, en Urique. Y entonces yo me inscribí a 63, o sea, yo todavía... No pensabas en los 100, ¿no? Entonces ahí ocurrió algo muy curioso y yo creo que lo que abrió la puerta para que me encantara la distancia. Porque hasta este momento yo no hablaba, pues no hablo de que me hubiera gustado correr mucha distancia, porque... Y ahora lo considero, no considero que 42 y 50 sean mucha distancia. Pero cuando me inscribí a 63, corrimos y todo. Yo me acuerdo que en esa ocasión empezamos a las 5 de la mañana.
corrimos ya todos, eran 17 más o menos planos, después bajamos la barranca, te internabas en la barranca entre ríos, piedras, veredas muy angostas, muchas espinas. Después de estar más de 25 kilómetros corriendo allá abajo, ahora había que subir en las famosas setas. Y entonces ya superando las setas, ya eran 20 kilómetros más o menos hasta llegar a Huachochi, que era la meta. Entonces yo me acuerdo que yo en el 55 más o menos, yo ya estaba sufriendo. Yo decía, yo ya no quiero saber de correr, esto no es para mí. Yo recuerdo que ya llegué a la meta 63, pero algo me pasó en ese momento, fue de... pues ya se acabó. Y querías más. Sentía que podía correr más. Y entonces como yo estabas en un ambiente con los tarahumaras. La verdad es que es una fiesta esa carrera. Y ves a todo el mundo corriendo, ves, o sea, todos los que corrieron 100 kilómetros. Y los que corrían 100 kilómetros llegaban allá a Huachochi, ahí donde llegué yo a la meta 63. Y se tenían que regresar ahí donde subíamos de las setas. Era un puente colgante la señal de que hasta ahí tienes que llegar y volver a regresar. Entonces era un recorrido que yo ya había hecho, entonces lo visualizas y dije, pues estoy aquí, llegar al puente colgante y regresar otra vez aquí, pues yo creo que sí puedo. Pero ese yo creo que sí puedo, son 40 kilómetros más. Okay. Y no es cualquier cosa, es un maratón más. Es un maratón más. Y entonces yo me acuerdo que me tomé un electrolit, me dieron un masaje, pasaron como 15 minutos en lo que pensaba si sí o no. Y ya lo decidí, dije, sí, me regreso, ya estoy aquí. Ahí mismo. Te inscribiste para 63 sí. Y terminaste corriendo 100 kilómetros. Okay. Y de hecho, cuando me regresé, como llevábamos números de colores distintos, pues así te identifican, ¿no? Entonces me decían que no, que yo ya estaba equivocado, que la meta era de este lado para mí. Y yo les dije, no, es que pues yo voy a correr 100, me regresé. y muchos me decían que estaba loco, otros me aplaudían, ¿no? Nos decían, no, claro. ¿Cómo crees si te inscribiste a 63? No estás preparado para correr 100, por algo no te inscribiste a 100. Y otros me decían, no, sí, tú puedes, si te sientes bien, tú dale. Y, no sé, las opiniones. Sí, claro. Pero yo dije, sí puedo, y ya me empecé a correr. Yo me acuerdo que esa vez, ahí le mando un saludo a Paco Raptor, yo me fui con él. Entonces nos fuimos y en el 80 otra vez empecé a sentir esa sensación de que esto está difícil, ya no puedo. Y entonces, pero todavía no era agobiante, entonces del 80 al 90 fue algo soportable. Pero me acuerdo que a partir del 90 fue así de ya, por favor, y aquí ya me paro. Pero entonces ahí es donde ahí es donde entiendes esa parte mental, ahí es donde la mente ya te empieza a jalar y lo distingues muy bien. Por ejemplo, del muro, más allá de mental, empieza a ser algo fisiológico por el ritmo que llevas y todo esto. Pero en un ultramaratón de 100 kilómetros, y como iba yo, la verdad es que yo no iba a un ritmo fuerte. Entonces ahí es donde te das cuenta que estás así por ya el kilometraje que llevas, pero algo te dice que sí puedes. Entonces ahí es donde distingues esa parte mental, de que tienes que superarlo. Ese famoso de ir paso por paso, ¿no? Y ya kilómetro a kilómetro. Y se van juntando los kilómetros. Entonces yo me acuerdo que ya 93, 95, entonces ahí es cuando empiezas a visualizar la cuenta regresiva. Bueno, visualizar la meta y por ende empieza la cuenta regresiva, es decir, 95 ya me faltan 5, 96 ya me faltan 4. Y yo me acuerdo cuando llegué al 98, otra vez se me subió todo hasta arriba. Y empecé a ir más rápido. De hecho, ahí dejé a mi amigo, a Paco Raptor, y me empecé a ir. Y yo me acuerdo que el último kilómetro, como está toda la gente alrededor, pues te da ánimos, ¿no? Y yo me acuerdo que el último kilómetro le metí con todo lo que traía. Todavía me alcanzó para un sprint y para cerrar fuerte. Y yo me acuerdo que ahí... No, o sea, yo no podía creer que hubiera corrido 100 kilómetros. Cuando lo más que había corrido antes de eso eran 55. Y la verdad es que no era tanta. Te hablo de septiembre. En el mismo año. Sí, a ver, fue julio. Julio fue el. No, sí, fueron 6 meses después de esos 55 kilómetros. De cero, de correr nada a correr 100 kilómetros en 6 meses. Maratones, ultra... No, bueno, eso no fue... Bueno, no, de 6 meses de 55 a 100.
Y de 0 a 100 kilómetros, a ver, estamos hablando de Huachochi. Fue un año. Un año. Estamos hablando que de no correr nada, correr 0 a correr 100 kilómetros fue un año. Un año donde los primeros 3 meses fueron empíricos, probando. Después de esos 3 meses empezó con a estudiar un poquito más, a involucrarse un poquito más, saber de alimentación, hidratación, cómo entrenarte, el trabajo mental, etcétera, etcétera, etcétera. En un año, 100 kilómetros fue lo que corrió. Y ya de ahí mi obsesión por los maratones quedó atrás. Y me acuerdo que ahora correr 100 kilómetros me encantó. Fue esa sensación de lo que experimenté en el maratón. Yo creo que ahí fue el doble de gratificación, de satisfacción. Esa sensación de sentirte molido, pero también de saber que lo superaste. Y por supuesto que eso te hace más fuerte. Entonces, los que corren sabrán de lo que hablo, ¿no? Así es. Es algo que no podemos explicar, que sentimos, pero no se puede explicar bien con palabras hasta que lo experimentas. Sí, ves, cuando haces muchísimo ejercicio, no quedas molido, pero después de un mes, al hacer ese mismo ejercicio ya en realidad lo disfrutas, ¿no? Ya no sientes tanto dolor. Entonces vas por algo más, ¿no? Y así vas escalando peldaños. Entonces yo cuando corrí ya esos 100, me acuerdo que esa sensación yo la quería volver a experimentar. Entonces ahora sí, otra vez empecé a buscar carreras, pero ahora de 100 kilómetros. Entonces en México, en ese entonces, y todavía hay muy pocas de 100 kilómetros. Entonces encontré el selectivo de Monterrey, el selectivo Silvia Andoni, así se llama, que se corre en el Parque Niños Héroes en Monterrey. Encontré el Ultramaratón León, que se corre en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato. Y pues el UTMX también, pero ese pues ya se me empalmaba con el selectivo. ¿Eso era asfalto o montaña? ¿No? El selectivo fue asfalto, el de Huachochi fue montaña. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces, pues como iba empezando, la verdad es que yo no notaba tanta diferencia entre correr en asfalto o montaña. Entonces, pues yo decía, pues correr 100 kilómetros, ¿no? En realidad son 2 maratones y un poquito más, ¿no? Bueno. Yo lo veía así. Y lo que me encantó fue la distancia, ¿no? El saber que llevas tantos kilómetros. Y pues me inscribí. Yo me acuerdo que 15 días antes, en esto de la búsqueda de ultramaratones de 100 kilómetros, pues me topé con ese, el selectivo, el de Monterrey, y me inscribí y dije, sí, tengo que ir. Algo te convence de que tienes que estar ahí. Claro. Entonces, no sé, para los que corren el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Incluso viene mucha gente de otros estados y es lo mismo. Países, ¿no? Es internacional. Sí, entonces dices, tengo que correrlo, no tengo que estar ahí. Y a mí me pasó con los 100 kilómetros. Entonces yo dije, tengo que estar ahí. Y yo me acuerdo que ya llegué, corrí. Y la sorpresa fue que a mí me interesó por ser selectivo. Entonces yo dije, pues ahí tienen que estar los mejores de México en 100 kilómetros, que es un selectivo para campeonato mundial. Entonces la gran sorpresa fue que cuando yo llevaba 50 kilómetros, yo ya iba en cuarto, quinto lugar. Cuando ya llevaba 70 kilómetros, yo ya iba en tercer lugar, si no me recuerdo. Y pues ya en el 80 yo iba en segundo lugar. Y entonces ya como que ahí, más allá del cansancio y de todo, y de experimentar esto de ya no puedo, pues surgió esto de, pues si voy a segundo lugar tengo que cuidarme ese lugar, ¿no? Tengo que seguir. El punto es que sí, seguí, no paré y terminé en segundo lugar. Y terminé en segundo lugar con 9 horas 27. Entonces fue algo así como en Huachochi, por ejemplo, hice 14 horas 42 y de ahí lo bajé hasta 9 horas 25. Claro que por ser asfalto se corre más rápido, sí. Pero pues no paré. Y de hecho muchos corredores experimentados, y me acuerdo mucho de las palabras de Alex Santiago, si me está escuchando, que se pegó un rato conmigo y me dijo, ¿por qué no has parado? Pues no. Y
Yo dije, esto es correr, ¿no? 100 kilómetros, ¿por qué tienes que pararte? En mi mente yo decía, tienes que correr. Ok. Entonces, pero yo veía que a todo el mundo se paraba, mucha gente tomaba descansos y todo eso. Y de hecho por eso fue que yo empecé a lograr una gran ventaja, porque mucha gente, eran puras vueltas de 1.9 kilómetros. Entonces mucha gente ya en los últimos kilómetros, hablo del 60 para adelante, daban una vuelta y descansaban una, o descansaban hasta 2 vueltas. Y entonces, bueno, pero yo seguía. Y entonces en lo que ellos descansaban, pues yo seguía corriendo, y ya cuando me di cuenta, pues yo ya iba en segundo lugar, ¿no? Entonces pues ya dije, no, pues ya no me tienen que alcanzar, ¿no? Entonces ya tengo que seguir. Y sí, al final registré 9 horas 27. Y entonces, después de eso, pues me llegó mi carta de invitación al campeonato mundial. En ese año, en ese periodo, correspondía al campeonato mundial de 24 horas corriendo en Irlanda. Entonces fue así como un año en julio estar corriendo 100 kilómetros en Huachochi. Esta competencia que te menciono fue el 14 de octubre de 2016. Entonces, julio, agosto, septiembre. Entonces hablo de que en un año 4 meses más o menos, ya tenía un boleto para un mundial. Entonces fue algo así como, no te la crees, ¿no? Así de, claro. Y cuando te pasa algo así, pues yo creo que lo único que tienes en la mente es, tengo que aprovechar esta oportunidad, tengo que ver hasta dónde puedo llegar. Y pues si califiqué, pues tengo que pues ir bien preparado, y tengo que pues tratar de dar lo mejor de mí, lo mejor que tenga. Y pues ya desde ese momento mi objetivo, yo ya tenía un objetivo. Mi objetivo era llegar lo mejor preparado al Mundial de Irlanda, y eran 24 horas corriendo. Entonces eso también, lo más que había corrido pues eran esos 100 kilómetros. Entonces empecé ya otra vez a informas, ¿no? Entonces empiezas a ver las marcas de los mejores corredores a nivel mundial, lo que hacen en 24 horas, lo que se ha hecho en México. Y entonces al revisar las marcas de México fue que dije, pues en ese entonces la marca mexicana en 24 horas la tenía Sergio Vidal con 203.7 kilómetros. Entonces yo dije, pues ya corrí 100, correr 203 es correr el doble. Y entonces lo visualizas. Y dije, sí, yo creo que sí puedo. Y me convencí de que podía. Y entonces ahora lo que cambió fue que, como ese era mi objetivo, la preparación que yo tenía que tener era pues acorde a correr más de 200 kilómetros en una competencia. Entonces fue que empecé a programar ya mis carreras, y fue cuando se me tocó en medio las 100 millas de Oaxaca. Entonces eso estaba en mi planeación. Y pues sí, entonces después del selectivo de Monterrey, los 100 kilómetros, y a finales de noviembre me inscribí al Maratón León. Entonces fueron otros 100 kilómetros en puro asfalto, en un circuito de 7 kilómetros. Y digamos, ahí ya fui con algo de idea, ¿no? Porque al selectivo yo solamente iba por curiosidad, por enfrentarme a los mejores de México en 100 kilómetros. Y una curiosidad le dio el boleto al mundial. De hecho sí, no lo pudiste haber dicho mejor, fue por curiosidad que obtuve un boleto. Y a León entonces ya fui con algo más de preparación, ya las sensaciones que tuve en el kilómetro 80 y todo eso, ya empecé a planear mi carrera, ¿no? Entonces ya como que empecé a decir, en el kilómetro 50 debo de ir al tiempo, en el 60 tal, cuidar dónde comer, dónde tomar, exacto, hidratarte, etcétera, etcétera. Cuidar el ritmo, todo eso. Y la gran sorpresa fue que pues, todo salió tan bien que en esa ocasión gané el primer lugar. y me acuerdo que en esa ocasión pasé al que iba en primer lugar en el kilómetro 97. Entonces 3 kilómetros antes. Entonces 3 kilómetros. Fue cerrado ese final. Ni tan bueno. Relativo. Relativo, porque yo lo pasé, pero cuando lo pasé ya este amigo ya no podía con tu cuerpo, ¿no? Ya lo vi muy mal. Entonces ahí es donde te das cuenta de la importancia de cuidar el ritmo, la alimentación, la hidratación, porque si no puedes acabar muy mal en una carrera. Pero al final es cuidar estos detalles, al final son detalles los que te van a hacer la diferencia, ¿no? lo que hacen la diferencia. Entonces yo me acuerdo que lo pasé y yo todavía llevaba ritmo,
yo me acuerdo que todavía llevaba ritmo de 5:30 por kilómetro. Entonces yo te voy a ser sincero, yo la verdad es que no sabía que él era el que iba de puntero. Solamente ya cuando llegué a la meta, todo el mundo esperaba al otro corredor. Entonces, pero como te dan pulseras, Oh, sorpresa. te dan pulseras que indican todas las vueltas que vas dando. Yo les dije que esta ya era mi última vuelta, y ya había acabado. Y me checaron las pulseras y me dijeron, sí, tú ya acabaste. Y ya me metieron al carril de meta. Y entonces el locutor anunció que sorpresivamente habían superado al que iba de puntero. Porque a la postre supe que él iba de puntero desde el kilómetro 60 y tantos. Yo la verdad es que en ese momento todavía no sabía. Ahora ya, ¿no? Ya con la experiencia y el colmillo te vas dando cuenta quién tiene el ritmo, quién va delante de ti, quién va atrás. Te vas dando cuenta de eso. Pero yo en ese momento yo no lo tenía. Yo no tenía experiencia en eso. Yo solamente iba a correr, claro, y cuidar mi ritmo y todo eso. De hecho, yo no me fijé en mis rivales. Claro, quién iba adelante, quién iba atrás. Tú ibas en tu objetivo, cuidando tu ritmo, tu hidratación, tu alimentación, y era tu objetivo. Sí. Y entonces yo me di cuenta que sí sabía que iba en primero o en segundo, porque me dijeron que uno que había pasado, que ya era el tercero. Me dijeron, él va en tercero, los demás corredores con los que yo me empezaba ya a juntar. Y dije, pues él ya lo pasé. Entonces, si es así, debo de ir en primero o en segundo, no hay de otra. Entonces yo sabía que iba en eso. Entonces yo ya llegué a la meta. Entonces nunca supe quién era en primero, hasta cuando llegó al que había pasado. Llegó y me dijo, y el locutor dijo, ya llegó el que fue de puntero casi toda la carrera, y lo superaron en los últimos kilómetros. Y entonces fue ahí donde supe que a ese que había pasado fue el que iba de puntero, y por lo tanto de primer lugar, y que yo le había arrebatado el primer lugar en los últimos 3 kilómetros. Y pues ya, entonces te hablo de que en un año y medio yo ya había ganado una carrera de 5 kilómetros. Y pues ya de ahí, la verdad es que te cambia la mentalidad. Ya de alguna forma ves las cosas diferentes. De alguna forma sabes ya de tu capacidad, sabes lo que traes, sabes lo que puedes dar en una carrera, sabes lo que debes entrenar, cómo, empiezas ya a tener experiencia. Y entonces ya digamos ya sabes a qué carreras ir para ganar, para colocarte en el podio. Sabes a qué carreras vas de entrenamiento. Por ejemplo, a mí se me da mucho el asfalto, correr larga distancia en asfalto. A mí me encanta eso. Y yo en un 100 kilómetros, en un 100 millas en asfalto, yo sí voy para competir. Y en cambio en un 100 kilómetros en montaña me cuesta más. Entonces ahí, por ejemplo, yo veo que dependería de la gente que va y todo eso. Claro que vas a competir, pero hay corredores muy buenos. Entonces tengo que aceptar que hay corredores como Ranulfo Sánchez, Gabriel Torres, está Daniel Zurita. Hay corredores muy buenos, experimentados y buenos en su campo, ¿no? En su distancia. Por ejemplo, estos corredores son muy buenos en 50 kilómetros. Leonel Aparicio es muy bueno en 100 kilómetros en montaña. Y entonces, la verdad es que vas a competir, sí, pero no puedes asegurar que te vas a llevar el primer lugar, vas a competir. Pero en cambio en un 100 kilómetros en asfalto, voy con muchísimo más confianza. Voy con muchísimo más confianza. Y pues con la trayectoria que traigo, pues la verdad es que yo sé que lo mío es el asfalto en larga distancia. Y sobre todo porque, pues, yo creo que ahorita hablamos de eso, pero pues, como te mencionaba que me estaba preparando para el Mundial de Irlanda, pues allá es correr durante 24 horas en un circuito de puro asfalto. Y después de eso, pues me llegó la invitación al famoso Spartathlon, que muchos lo consideran la Champions League de los ultramaratones, la Champions League del ultrafondo, el máximo evento que hay en ultradistancia a nivel mundial, y por el hecho de que ahí asisten los mejores del mundo en larga distancia. Entonces necesitas ciertos requisitos para ser aceptado, no es solo que te inscribas y ya lo estás corriendo, tienes que ser aceptado. Y para ser aceptado tienes que cumplir ciertos criterios, requisitos. Y pues yo los cumplí y asistí al famoso Spartathlon. Y pues hasta ahora que seguimos en el